Piali, neno toca lilical tonac. Vamos a hablar del tonali Yeycuautli. Este tonalí inició el 30 de junio al mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit, y terminará el 1 de julio igualmente al mediodía. Es un tonali ubicado en la tercera posición de la quinta trecena y tiene como regente de la trecena y acompañante del numeral 3 a la señora Chalchiutlicue, la de la falda preciosa, la que va cargando chalchihuites, esa agua maravillosa que corre sobre la tierra siendo una gran serpiente que a veces se despeña de las grandes montañas y la vemos fluyendo como un gran velo sobre esas superficies tan hermosas que tienen las montañas. Bueno, pues esta señora Chalchutlicue nos recuerda que en la vida hay que fluir. Más aún que el agua interior que nos recorre es también ella misma. Y tenemos que ponernos en armonía. En el signo Cuautli tenemos a Tlatlauqui Tezcatlipoca, el espejo rojo humeante, el hijo primogénito de la gran pareja creadora, según nos relata el mito. También fue él el que crea una llama maravillosa, un fuego que es ese que llevamos en el interior. El mismo fuego que está dentro del cáliz, cerca del fogón. Esa llama que le llamamos llama interna o interior, esta fue creada por Tlatlauqui Tezcatlipoca. Este espejo rojo humeante es conocido por otras de sus advocaciones, tales como Mixcoatl, la serpiente de nube, padre de las estrellas, y como Xipetotec, el descarnado, nuestro maíz maduro. El águila es un símbolo solar, así que este tonali está cargado de energía vivificante. Y también la señora Chalchutlicue fue un sol, el cuarto sol cosmogónico. Y por si fuera poco, el señor de la noche que acompaña es Xutecutli, el fuego alquímico, el mismo marcador del tiempo. Y en el numeral 3 viene un ave que tiene mucha garra, igual que Cuautli el águila, que es el gavilán, Tlochtli. Así que Jay Cuautli hoy es ese espíritu, esa llama maravillosa que fluye dentro de nosotros como el agua sobre la tierra. Lleva la cadencia misma de la señora Chalchutlicue. Ella se mece en su regazo de cristal. El número 3 es el equilibrio y también la fluidez es como esta sangre que palpita dentro de nosotros en cada rincón de nuestro cuerpo. Este fuego lo vemos representado en el cielo, en el Tenamastli. La señora Chantico está en nuestro hogar y nos recuerda que esa llama interior es la que ilumina ese sendero que tenemos que recorrer del autoconocimiento. Nuestra pasión se aviva cuando estamos contentos, cuando nos sentimos en armonía. Y esa armonía del agua que tenemos interior es lo mismo que ponernos en un estado de salud. Así que hoy nos vamos a elevar a través de este tonali como Cuautli, el águila majestuosa, que bueno, pues está conectada no solamente a lo solar, sino a la sabiduría, a la clarividencia, a los grandes guerreros. Y Tlochtli también nos recuerda que debemos ir con mucha garra en esta vida, que tenemos que tener una visión no solamente hacia afuera, sino hacia adentro. Recuerden que el águila donde pone la vista, donde pone el ojo, pone la garra. Y bueno, venimos de ser
es un gran felino, el ocelot. Bueno, pues hoy seremos esta águila maravillosa, porque además las águilas arpía son enormes. Así tenemos que ser. Nuestras alas son de gran envergadura. Vamos a alcanzar el sol, vamos a fundirnos con él, vamos a sumarnos a ese fuego maravilloso que todo lo transforma. Jay Cuautli es una invitación al desprendimiento, al soltar las cadenas de hechos, costumbres viejas, prejuicios, incluso tradiciones que ya deben trascender y recuerdos que son dolorosos. Nos toca transformarnos y en ese cambio lograremos también transformar toda la herencia que traemos. Recuerden que debemos de tener confianza en nosotros mismos y reconocer nuestra capacidad divina, porque lo divino y la magia que llega a través de conectarse con lo divino no está afuera, sino dentro de nosotros. Así que vamos con entusiasmo. Jay Cuautli es la armonía del agua que fluye, la fuerza del fuego que purifica, la visión del águila que ilumina y la pasión de nosotros que como guerreros nos levantamos hoy renovados. La vida se manifiesta más pura y vibrante cuando tú te decides a vivir cada uno de estos arquetipos que nos trae la cuenta Tonal Powali. Así que, bueno, pues vamos a absorber la fuerza de Tezcatlipoca a través de este conjuro. Oh Tezcatlipoca, confiéreme confianza y equilibrio, que tu esencia esté en mí, que mi espíritu sea tan flexible como el agua y tan ardiente como el fuego. En esta sabiduría y en este misterio, yo me atrevo a decir que hoy yo mismo soy Jay Cuautli, el águila que surca los suelos, el águila que surca los cielos y se funde con el sol. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Y bueno, pues nos vemos en el mundo onírico. Yo la verdad ya tengo muchas ganas de ir ahí, ya tengo mucho sueñito. Así que allá te espero y ojalá y que tus alas sean tan grandes y majestuosas como las de este Jay Cuautli. Timotasque Mostla.